La reunión del otro día para mí es algo importante, es algo que quiero compartir y la idea es acercarles y explicarles esas jornadas que hacemos con los chicos los días de partido, una vez cada 15 días, lo que yo tengo que explicar en el consultorio y acá en los juegos de entrenamiento tiene un porqué para nosotros, es algo importante. Así que muchas gracias por venir. Toda pregunta, toda cosa que quieran aportar o preguntar, lo dicen, sí, no necesito respeto, no pasa nada. Así que vamos a arrancar un poquito con esto que se llama quiropraxia, deporte y salud. Entonces, para arrancar, la primera pregunta de inicio es: ¿qué es la quiropraxia? Entonces, la quiropraxia yo la defino y me gusta definirla como la ciencia, arte y filosofía que detecta, analiza y corrige luxaciones vertebrales. Toda la charla hoy va a girar en torno a esta primera definición, que voy a tratar de ir avanzando poco a poco. Si se pierde, me avisan. Estudiamos la relación que hay entre la columna vertebral y el sistema nervioso al cual protege. Y estas tres palabras, ciencia, arte y filosofía, tienen una razón importante de ser. La ciencia, a nosotros los quiroprácticos nos dicen cuándo y de dónde. Cuándo hay una asociación vertebral, dónde se encuentra y la forma que tenemos nosotros. Estudiamos el sistema nervioso, es una ciencia de la salud. Entonces la ciencia aplica también a todos los aparatos, la radiología, las resonancias, las tomografías, evaluaciones kinésicas, quiroprácticas, médicas y todo aquello que tenemos. Arte. El arte, más allá de lo que uno normalmente habla, de lo que uno puede pensar en cuanto al arte de dibujar, de pintar, de expresarse, es el arte del hacer, el arte de actuar, el arte de generar. Tanto una persona en el deporte como en el trabajo, en el estudio, en su propio hogar, tener un arte de hacer, de algo que aprendieron, lo aplican y ese es su arte al momento de aplicarlo, su propia manera de hacerlo. El arte aplica eso, a cómo aplicar un ajuste, una técnica de diagnóstico a una persona en un lugar en un momento dado. Y la filosofía a mí me da el por qué lo hago, la razón por la cual yo busco asociaciones vertebrales y la corrijo, y por qué lo aplico en el deporte y en ustedes. Antes de todo esto, a mí lo personal me gusta la historia, mi viejo profesor de historia, la historia, porque como me enseñó mi viejo siempre me dijo una cosa y es verdad, la historia total y completamente tiende a repetirse constantemente. Si yo sé de historia, voy a poder aprender errores que se generan en el pasado y prevenirlos y poder avanzar. Entonces tiene un inicio la quiropraxia y arranca en 1995 en Estados Unidos por este señor acá presente, Didi Palmer, que era en ese momento un sonador magnético, una profesión de la salud que se creó después de las guerras civiles en Estados Unidos, y estando en su estudio, notó que su conserje, Harry Miller, una noche era sordo, se empezó a comunicar, se empezó a interpretar, y Harry Miller le cuenta que no siempre fue sordo, no nació sordo. Él a raíz de levantar una caja, la apoyó sobre su hombro, sobre su cuello, sintió un crack, y a partir de ahí empezó a perder la audición progresivamente. Didi pensó que lo podía ayudar, lo empezó a analizar, trató de curarlo, notó un bulto en su cuello, lo empezó a movilizar. Después de muchas horas, sintió un crack. A retirarse para la casa. A los días, vuelve al consultorio y le explica a Didi que había empezado a recuperar la audición. Con el tiempo, con el avance de la ciencia, se empezó a descubrir que una subluxación, un desplazamiento de una vértebra, había un comprimido en la médula y un nervio a nivel de la altura cervical pudo haber generado esa sordera y un ajuste se lo pudo ver de vuelta. Siguió avanzando, su hijo, J. Palmer, empezó a desarrollar la profesión, la filosofía, la ciencia, el arte, y en 1993 llega a la Argentina, donde se forma la Asociación Quiropráctica Argentina, la ACUA, donde siguió evolucionando, se formó el Instituto de Quiropraxia Argentina, donde nosotros estudiamos hoy en día. Entonces, si nosotros explicamos
y decimos que trabajamos sobre el sistema nervioso, lo primero que yo les voy a dar a ustedes, algunos lo sabrán, otros no, por lo menos tener un concepto básico sobre lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene una estructura, tiene algo tangible, algo palpable, una materia. Eso es el cerebro, la médula, el cerebelo y todo el resto de las estructuras que van por dentro. Alrededor de esto se encuentra el cráneo, la bóveda craneana y la columna vertebral. Y lo que busca, a partir del sistema nervioso, cerebro, médula, salen los nervios. Estos nervios van a innervar todos los órganos, desde los sentidos, corazón, pulmón, órganos reproductores, músculos, sangre, etc. Se forma, tiene un origen. Y algo que para nosotros es muy importante, para destacar la importancia que tiene el sistema nervioso en el cuerpo, es que ustedes sepan que entre la tercera y octava semana de gestación ya se está formando el sistema nervioso. ¿Sí? A partir de un montón de procesos se empieza a formar y se empieza a desarrollar. Pero es la primera estructura con nombre que se va a formar. Uno podría decir el corazón, podría decir los pulmones, pero a decir verdad, el sistema nervioso, el primero que se forma, es el que empieza a coordinar todo lo demás. Entonces, si el propio cuerpo es el primero en formarlo, mantiene la importancia que va a tener el resto de nuestra vida. Y su desarrollo, desde el momento que nacemos hasta pasando por la adultez, el sistema nervioso en ningún momento para de funcionar. Está constantemente dando órdenes, constantemente dando señales. Eso es lo que permite que nos desarrollemos, nos formemos y crecemos. Desde el momento cero de nuestra formación, el único momento que para es cuando morimos. ¿Sí? Como les decía hoy, esto implica la ciencia o parte de la ciencia de la quiropraxia. Y una frase que quiero que la retengan es que cada molécula, cada célula y molécula del cuerpo, existe no como una unidad independiente, sino como parte de una unidad coordinada. Cada célula está asociada a otras células, y eso es lo que empieza a formar órganos, empieza a formar tejidos y forma sistemas. Células y moléculas coordinadas en una función: sistema nervioso, sistema digestivo, respiratorio, cardiovascular, musculoesquelético, etc. ¿Vamos bien acá? Bien. ¿Por qué? ¿Cómo traemos esto a la salud? Nosotros en quiropraxia tenemos una visión distinta de la salud. ¿No se ve? Acá dice qué es la salud. La OMS la define como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de una enfermedad. Bien. Completo estado de bienestar físico, mental y social. Y eso nosotros nos planteamos en la primera consulta y se las extiendo a ustedes para que la relacionen. Piensen si todos los días, cada día, las 24 horas, ustedes están en un completo estado de bienestar físico, mental y social. Piensen si después de un partido, que están cansados, que están fatigados, que los duele, sobre todo el otro día, esa definición sigue estando completa. Pero ciertamente ustedes no digan que están enfermos. Duele, estamos cansados, estamos fatigados, pero no estamos enfermos. Entonces, para nosotros, para la quiropraxia, entendemos y expresamos que la salud se define más como el funcionar bien, que nuestro sistema nervioso, que coordina y le da acciones a esa musculatura, esté funcionando correctamente. Si a mí me duele, si está inflamado, eso implica que el cuerpo está funcionando bien. Cuando no funciona bien es cuando empieza a aparecer el dolor, la incapacidad, la imposibilidad de realizar una acción. Es cuando tenemos que hacer. Y esto tiene una forma de expresarse en el cuerpo. ¿Alguno alguna vez se puso a pensar en cómo funcionaba su cuerpo en el día a día? ¿Por qué cuando empiezo a correr se me empieza a acelerar el corazón, me empiezo a aumentar la frecuencia respiratoria o me empiezo a sudar? O al contrario, porque después de que me relajo empieza a bajar. Y en ningún momento ninguno de ustedes pensó en que lo tenía que hacer. Lo hicieron y sin más.
Eso nosotros explicamos que para nosotros es una inteligencia que ya está dentro del cuerpo. Una inteligencia dentro de cada célula, que ya sabe lo que tiene que hacer y coordinar con un sistema nervioso que le dice cómo es que tiene que hacerlo, sin que nosotros conscientemente lo hagamos. Y una frase que dijo este señor BJ, que les comentaba antes, él dice que mientras que otras profesiones intentan modificar un ambiente para que se adapte a un cuerpo débil, la quiropraxia busca fortalecer el cuerpo para que se adapte al ambiente. Una visión vitalista donde la salud empieza de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Hasta ahora viene todo bien. Voy a tratar de explicarles qué es esa palabra que les introdujo hoy, que era civilización natural, y por qué para nosotros es tan importante. La columna, si alguna vez pudieron ver una, tenemos la bóveda craneana, empiezan las vértebras segmento por segmento. A cada lado de esa vértebra salen nervios. Esos nervios, como les dije hoy, inerva un órgano, un músculo, un segmento, una glándula, y genera una función. Imagínense qué sucedería si a ese nervio yo lo piso, lo corto, lo aprieto. La información que viaja por ese segmento va a estar distribuida. Es lo mismo que una manguera. Si yo una manguera, cuando estoy regando las plantas, la piso, le hago un nudo, no deja de salir agua. Empieza a reducir, ¿sí?, su caudal. El principio para nosotros es el mismo. Si los segmentos por los cuales salen los nervios están correctamente alineados, la información va a fluir. Va a ir del cerebro hacia el tejido y va a devolver una respuesta. Y así constantemente durante toda nuestra formación y nuestra vida. Ahora, si se produce un desalineamiento y eso se genera una compresión sobre ese nervio, el sistema se va a ver afectado. Mala información que entra, respuesta inadecuada, y es un proceso continuo. A veces el cuerpo lo puede resolver por sí solo, pero a veces no. ¿Y cómo es que esto se puede generar? Nosotros hablamos de tres causas. La primera y la que más ustedes van a pensar hoy en día son las físicas. Los golpes, las caídas, un tackle, algo que sucede día a día y que para nosotros es normal. Hay más dentro de las físicas, la postura. ¿Sí? Estar sometido constantemente a una postura, eso hace que la gravedad tenga un efecto sobre nuestras articulaciones y pueda producir una sustitución. Químicas, además de los fármacos, la mala alimentación, el alcohol y demás, hoy en día el acceso a fármacos es muy simple y es común. ¿Y quién no le ha pasado un amigo que viene y te dice tomate esto que te va a hacer daño? También puede ser una causa de sustitución, sin saber lo que va a producir en tu cuerpo y cómo nuestro cuerpo va a reaccionar a eso. Y estas para mí y para la quiropraxia son las más importantes, las emocionales. El estrés, la ansiedad, la depresión, la ira, la euforia. Hay una parte en el deporte que es para la siguiente filmina que habría que así, pero si alguien se anima a comentarme, si no se los digo así nomás. Si tuviesen que clasificarlas en orden o en categoría de importancia o por porcentajes, ¿se animarían a decir si la física, las químicas y las emocionales en qué orden están? En el día a día o en el deporte van a ser lo mismo. Emocional primero. Nosotros consideramos que solamente el 10% de esas situaciones son físicas. Del 30 al 20% son químicas y el resto emocionales. Y ahora les voy a explicar por qué. Hablamos de salud en la vida diaria. Pero ahora yo lo quiero llevar hacia el deporte. Primero vamos a tener que empezar entendiendo qué es un deporte. Y si lo definimos, lo vamos a entender. Y invito a cualquier profe de educación física a estar presente de modificarla o de acotarla. Toda forma de actividad que tener una participación tiene como expresión mejorar la condición física psíquica.
sé o no competitivo. Eso es un deporte. ¿Sí? Crear una actividad o cualquier forma de actividad para la mejora de la persona de la condición física psíquica. El deporte fue evolucionando y con el tiempo esta definición se fue quedando corta porque aparece los deportes de alta competencia, el profesionalismo, los deportes amateurs, los recreativos y los deportes adaptados, entre otros deportes. Entonces, si es una actividad recreativa, ¿cómo entra la competencia en todo esto? Es importante, que significa superar o vencer a un contrario. Y a partir de un entrenamiento sistemático para lograr esos fines deseados. Y el amateur es aquel que lo hace practicando por placer y diversión sin ninguna intención de competir. Nosotros estamos justo en el medio. Es amateur porque lo hacemos porque nos gusta, porque lo queremos y porque lo hicimos en nuestra vida muchos. Pero también lo hacemos con fines competitivos. Queremos ganar, queremos superar al otro. Y es en esa parte donde yo les quería contar que ahí entran las causas emocionales. Hay algo que se habla de que el otro día estaba escuchando. El entrenamiento es un 90% físico y un 10% mental. ¿Por qué? Porque muchas de las variables al momento de entrenar están controladas, están en un ambiente controlado. Además que lo realizamos, por ejemplo, en nuestro deporte, con nuestros amigos. Pero el momento de generar una competencia contra otro equipo, contra otra persona, ese orden cambia. Y puede ser más un 90% mental y solamente un 10% físico. Porque hay variables que no podemos controlar y estamos generando y cambiando constantemente el ambiente a nuestro alrededor y las decisiones que tomamos. Y eso tal vez es algo que no se habla. Y esa 90% mental, ese miedo, esa inseguridad, ese estrés, esa ansiedad, esa euforia, esa ambición, antes, durante un partido, puede ser tranquilamente una causa de una sustitución lateral. Y lo que me puede llevar a mí a tomar buenas decisiones, a tener un buen y mal rendimiento. Toda persona, ya sea el deporte que ejerza, existen capacidades físicas básicas dentro de esa persona. Puede haber muchas más y los doctores pueden definir mucho más, pero nosotros, por lo menos dentro de la kinesiología que estudiamos, hablamos de 5 categorías: fuerza, resistencia, velocidad, coordinación, movilidad y flexibilidad. Una subluxación va a generar una modificación de todas estas capacidades dentro de nuestro cuerpo. Y ahora, a lo que quiero llegar es, si yo tengo una subluxación, primero, ¿cómo me puedo dar cuenta? Y segundo, ¿qué puede ocurrir cuando yo la reduzco o la devuelvo a su lugar? Lo primero que decirles es que una subluxación vertebral va más allá del dolor. El mal dormir, el mal descansar, estar en un sistema simpático completamente activo, tener taquicardia, tener estrés, bruxismo, migraña, a veces tener ansiedad y dolor del estómago, o no digerir la comida, sentirme lento, cansado todo el tiempo, por más de que duerma. Esos pueden ser factores o indicios de que estoy subluxado, porque estoy viviendo bajo estrés constante. ¿Y qué pasa si lo reducimos? Un ajuste de esas maniobras que yo, a la gran mayoría de acá, de lo que les he dicho, es agregar una fuerza que es hacer al cuerpo una velocidad, con una dirección, con un objetivo, con un sentido, que es reducir esa subluxación. Pero lo que se produce de ahí, a lo que yo reduzco, a los beneficios posteriores, lo hace el cuerpo solo. Yo libero al sistema nervioso para que el sistema nervioso coordine y regule sus funciones. Y en el deporte, a mí me gusta dividirlo en 3 etapas: el entrenamiento, en la competencia y en el descanso. En el entrenamiento voy a poder prevenir sobrecargas, mejorar el movimiento y la flexibilidad, mejorar la fuerza, el equilibrio, mi salud y mi mejora productiva.
hay algo que para mí, en lo personal, el deporte amateur es en muchos aspectos más exigente que el deporte profesional. Es que nosotros, aparte de eso, tenemos una vida. Estudiamos, trabajamos, a veces las dos cosas, e incluso nos tenemos que hacer cargo, en muchos casos, de una familia. Eso sumado a intentar seguir una vida deportiva, martes y jueves terminar tarde, comer bien, ir a entrenar, acostarme temprano, pasarme todo un fin de semana afuera para hacer algo que me gusta. Y encima, a veces, nos va mal y uno también se afecta por eso. Porque todo ese sacrificio por ahí no lo debe volcar. Entonces, en ese sentido, yo creo que el deporte amateur es mucho más exigente en algunos momentos. Entonces, imagínense si no hay causas para que estemos usados y encima sigamos adelante. Entonces, todas estas mejoras se van a ver no necesariamente dentro de la cancha, pero sí replicadas en nuestra vida diaria. Luego, mejoras competitivas. Obviamente, mejorar la performance, ser más ágil, tener mejores reflejos y mejores tiempos de reacción. Lo que yo les contaba, las variables que no podemos controlar al momento de realizar un deporte. Pollito, decime si no sentís presión en un partido cuando vas a pelear. Más energía, más vitalidad, mejor respiración, mejor postura. Son pequeñas cosas que van sumando. En una competencia donde me estoy midiendo, en este caso, con 15 personas enfrente mío, todo factor que yo pueda tener para mejorar va a ser fundamental. Es ese pequeño grano de arena que siempre habla un entrenador, que siempre habla Anita cuando habla de nutrición. Todo suma y aporta y va a hacer que yo esté un paso más arriba de la persona que tengo enfrente. Y en la recuperación, sufrimos golpes, sufrimos caídas, más el estrés emocional. Entonces, prevenir y promover la cicatrización rápida y adecuada de las lesiones, el desgaste articular, mejor sueño, mejor metabolismo, disminuir el estrés físico y mental, el dolor, las contracturas, entre otros. Y obviamente, la quiropraxia aparece como un método preventivo de la salud, reducir los costos de la misma. ¿Sí? Nosotros no hablamos del curar ni del sanar, sino del prevenir, de la prevención. Un hábito saludable sumado a otros, como es la alimentación, como es el descanso, como es el entrenamiento. La quiropraxia tiene que aparecer ahí, en ese momento, donde prevenir la aparición de una subluxación y todas las consecuencias que pueda haber es mucho más importante que curar. Y por último, para ir cerrando, ustedes pueden empezar a preguntarse, ¿solamente los deportistas pueden recibir un ajuste? ¿O qué deportista puede recibir un ajuste? ¿A qué edad? ¿A partir de qué edad? ¿En qué momento de la vida? Y la verdad es que nosotros explicamos de que todo deportista, en todo momento, toda persona puede recibir un ajuste quiropráctico. Hay una frase que me gusta mucho utilizar y es que yo no creo que haya algo bueno y haya algo malo, sino creo que las cosas son bien o mal aplicadas en un momento determinado a una persona determinada. Entonces, no se modifica si la quiropraxia es buena o es mala, sino si la estoy aplicando bien, de la forma y en el momento adecuado. Nosotros, para ser quiroprácticos, estudiamos una carrera base que era kinesiología durante 5 años y después de eso le sumamos un posgrado de 3 años. Durante 8 años estamos estudiando para generar esto. Y no subestimamos el expresarnos y el explicar lo que para nosotros es la quiropraxia. Porque la parte de la educación de la persona sobre los efectos que puede tener sobre su cuerpo y sobre cómo está funcionando su cuerpo hoy en día, no hay que subestimarlo. Porque una subluxación puede aparecer en cualquier momento. Si nosotros entendemos que el sistema nervioso está trabajando constantemente desde que nacemos hasta que nos morimos, desde el parto hasta hoy y mañana, uno puede llevar una subluxación. Entonces, es
importante estas charlas y estas orientaciones. Y como les decía al final, acá es donde se ve reflejada el arte del hacer, de esa definición del hacer puro práctico. El arte de aplicar, el hacer, de comunicar, en algunos casos, y de tratar o de ajustar si la persona así se presenta. ¿Alguna pregunta o algo así? La verdad es que a mí en lo particular, esto ya va por fuera de la charla, le agradezco mucho a todos los que vinieron. De verdad, para mí es algo importante. Es algo que a mí me generó encontrar algo que me gusta mucho y me dieron ustedes la posibilidad de desarrollarme profesionalmente y conectar con ustedes y formarme no solamente como profesional, sino como persona en un lugar que yo siempre he cuando era chico y que me va a dar los amigos que más me dan en mi vida. Así que para mí eso es algo súper importante, se lo súper agradezco y sé que es algo que comparto con cada uno de ustedes porque a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí. En cuanto a los amigos, en cuanto a la familia, en cuanto a así que muchísimas gracias por venir, gracias por escuchar, gracias por prestar atención y siempre cualquier duda, cualquier consulta que tengan, siempre voy a estar a disposición para ustedes. Gracias.